Buenas tardes, economista y compañeros. Yo les voy a hablar acerca de la economía del bienestar. Para ello voy a comenzar con el índice, la introducción, la asignación eficiente de recursos en el sentido de Pareto, las funciones de bienestar y criterios de Pareto, la eficiencia en el sentido de Pareto y los mercados competitivos. La distribución y mercados, el teorema de la imposibilidad de Harrow, el apéndice y el segundo teorema de la economía del bienestar. Para ello tenemos la introducción. Nos dice que el bienestar económico se consigue mediante el reparto eficiente de los recursos. La economía del bienestar también es la rama del análisis económico cuyo afán es descubrir los principios para maximizar el bienestar social. La economía se ha enfocado a responder a algunos aspectos, como definir la optimalidad del bienestar y analizar la forma en la cual se puede lograr el máximo bienestar. Identificar los factores que impiden el logro máximo del bienestar y sugerir formas mediante las cuales podrían eliminar los obstáculos. Estos autores abordan temas más heterogéneos como las reglas para lograr el máximo bienestar, el problema de los costos y beneficios externos, como tenemos en la primera imagen. La desigualdad del ingreso y potencial para lograr el máximo bienestar bajo el socialismo, las dificultades asociadas con la votación de la mayoría y la toma de decisiones en el sector público. Porque existen tantas diferencias en el desarrollo entre países y regiones, como vemos en la siguiente imagen. Por ejemplo, cuando hablamos del desarrollo, hablamos del crecimiento económico, una de las partes o aspectos que abordan una condición necesaria. El crecimiento cuantitativo material, porque cuando hablamos de crecimiento económico, hablamos de una producción. También tenemos que saber que una asignación óptima en el sentido de Pareto es en la cual una distribución de riquezas es eficiente sin intentar realizar cualquier otro intercambio que beneficie a uno, forzosamente tiene que perjudicar a otra persona o otro agente económico. Para ello no es posible realizar ningún intercambio mutuamente ventajoso. Para la asignación eficiente de recursos en el sentido de Pareto, tenemos que la eficiencia se obtendrá en este punto cuando ya se han asignado los factores de producción de la rama más óptima posible, de modo que la producción sea la mayor posible sin que se produzca una disminución en los productos de otros. La eficiencia se produce cuando ya se han realizado todos los intercambios y los consumidores han maximizado su utilidad en función de sus preferencias. Y no se podría intercambiar ningún bien sin que desfavorezca a alguien o perjudique a otro. Para incorporar un conjunto de juicios de valor que estén más lejos de ser inofensivos, también tenemos una asignación de recursos, también puede ser eficiente en el sentido de Pareto cuando no es posible mejorar el bien de un individuo sin perjudicar al otro mediante la redistribución de los bienes o cuando no es posible producir más cantidad de un bien mediante la reasignación de factores de producción. Para ello tenemos que la eficiencia es igual a la igualdad. Por ejemplo, tenemos 3 casas, 3 coches, una utilidad, la segunda y sucesos o sucesivas unidades. Tenemos que a Juan le dan una casa y 2 coches. A María le dan una casa
2 casas y un coche, pero María quería los dos coches y una casa y Juan necesitaba las 2 casas y un coche. Para que esto se haga eficiente, hacen el intercambio respectivo. Para las funciones de bienestar y criterio de Pareto, tenemos la optimalidad en el sentido de Pareto y Pareto señala que cualquier intercambio de una situación afectaría a una economía sin perjudicar a otra. Y los función de bienestar también nos indica que lo que necesitamos es un conjunto de criterios de bienestar que nos permitan hacer comparaciones entre asignaciones que sean completas, transitivas y reflexivas, es decir, una ordenación de preferencias sobre un bienestar. Pareto también señala que cualquier cambio de situación afectaría a una economía sin perjudicar a otra, es decir, las situaciones son eficientes si al haber un cambio de una situación se beneficia a alguno sin perjudicar a otro, es decir, una asignación de recursos tal que cuando se compara con cualquier otra, las partes involucradas están por lo menos en iguales condiciones de lo que estaban antes. Y por lo menos una de ellas está mejor de lo que inicialmente estaba. El mismo autor manifiesta que si aumenta la utilidad de un individuo sin que disminuya la del otro, aumenta el bienestar social de los dos individuos. Ceteris paribus también nos quiso decir que el, es el ciento o el resto de las cosas iguales. El principio de la compensación. El principio nos indica que se considera un movimiento de un agente económico de un estado hacia un estado B. Este movimiento produce tantos ganadores como perdedores, por lo tanto, económicamente, en materia de ingresos, estos pueden ser redistribuidos sin costo a través de los individuos. La eficiencia en el sentido de Pareto y los mercados competitivos. Como primer teorema de la economía del bienestar, tenemos que cualquier equilibrio competitivo es eficiente en el sentido de Pareto. En un mercado de competencia perfecta, los recursos se distribuyen automáticamente, de forma que no perjudican o no pueden beneficiar a uno sin perjudicar a otro. De acuerdo con lo anterior, la eficiencia en el sentido de Pareto es una economía que se logra si se cumple la condición necesaria, donde la relación marginal de sustitución de dos bienes, cualquiera sea A, la relación de transformación entre los dos bienes. Dicha asignación eficiente en el sentido de Pareto se define como aquella en la que no se deja de aprovechar ninguna oportunidad de realizar cambios mutuamente beneficiosos, es decir, una asignación en la que no es posible mejorar el bienestar de ninguna persona sin empeorar el o la de la otra persona. Como por ejemplo tenemos el reparto de 1 millón de euros que ya se han hecho eficientemente. Pareto si quita a alguien de los otros y le doy a alguno de las personas, sale perjudicado una persona. Llamo así el precio de las manzanas, un equilibrio o una perspectiva diferente de la anterior, sí, pero
El equilibrio del precio se ha logrado en un reparto de 1 millón de euros de forma distinta. Puede que el precio del equilibrio también varíe. Lo que cuenta aquí es que de cualquiera que sea la distribución de dinero que yo haga, siempre que sea eficiente para el mercado, lo va a observar y asimilar en una nueva posición de equilibrio. Si existen en el mercado competencia perfecta, como la distribución y mercados. El segundo teorema en la economía del bienestar establece que cualquier distribución de la riqueza que sea eficiente Pareto puede ser sostenida por el mercado de competencia perfecta. Establece que cualquier distribución de la riqueza que sea eficiente, por ejemplo, si yo reparto 1 millón de euros entre todos los actores, como ahora tendrán más dinero, seguro estarán dispuestos a pagar un poco más por las manzanas. Habrá más gente dispuesta a pagar más dinero por las manzanas que antes por el simple hecho que porque tenían más dinero. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que el dinero del equilibrio que había antes va aumentando, puesto que los agricultores tendrán la misma manzana para ofrecer al mismo precio. Al que abarque vender las manzanas será alto para satisfacer la mayor demanda. Teorema de imposibilidad de Harrow. El teorema establece que no se puede llegar a un orden de preferencias si quisiéramos adherirnos a ciertos principios de votación justa. Es evidente que una votación cíclica interminablemente es un sistema insatisfactorio. En otras palabras, no existe un mecanismo para traducir las preferencias de individuos racionalmente en una preferencia de un grupo que no sea irracional del poder. El teorema de imposibilidad de Harrow es una paradoja de elección social que ilustra la imposibilidad de tener una estructura de votación ideal que refleje criterios de justicia específicos. Estos criterios son: no dictadura, no hay un solo miembro del grupo cuyas preferencias dicten las preferencias grupales y que sean independientemente de las preferencias de otros miembros. Como segundo punto tenemos que consiste de Pareto. Si cada votante prefiere la opción A a la opción B, el resultante del grupo debe rankear por encima de B. Esto implica que no debe cumplirse las preferencias de las sociedades si podrían ser impuestas por individuos externos. Tercer punto, independiente de alternativas irrelevantes. Si A y B tienen una relación particular de preferencias en las funciones individuales de todos los miembros, entonces A y B deben tener la misma relación de preferencia en la función del grupo, independientemente de si los votantes cambian el ranking de las otras opciones de elección o si los individuos prefieren X a Y y la sociedad prefiere X a Y y la sociedad también prefiere X a Y. Eso debe mantenerse independientemente de cómo los individuos ordenen una tercera alternativa, por ejemplo, en relación a Y. El dominio universal
nos dice que cada miembro del grupo puede adoptar cualquier orden de preferencia completa intransitiva, es decir, que la función de preferencias individuales debe siempre poder rankear las alternativas independientemente de las formas de las preferencias o individuales. En su trabajo original, Harron también nos indicó otros dos principios, como la monotonicidad. Si un votante mueve la opción B a un ranking más alto, el resultante no debe poner B en un ranking más bajo. La soberanía ciudadana también nos indicó la regla de decisión que no debe ser impuesta. ¿A qué se requiere o a qué se refiere el teorema de Harrow? Si funciona necesitamos más de dos para que la teoría de Harrow funcione, necesitamos más de dos votantes y más de tres opciones. Por ejemplo, tenemos a Ana prefiere más a Messi que a Cristiano Ronaldo y Ana también prefiere a Cristiano Ronaldo más que a Mbappé. Por ende, Messi va a ser mejor que Mbappé. Brian prefiere a Cristiano Ronaldo en Mbappé y Brian también prefiere Mbappé más que a Cristiano Ronaldo. Por ende, Cristiano Ronaldo va a ser mejor que Messi. Celeste prefiere o dice que Mbappé es mejor que Messi y Messi es mejor que Cristiano Ronaldo. Por ende, Mbappé va a ser mejor que Cristiano Ronaldo. La paradoja de Condorcet nos indica que si hay dos opciones, vamos a hacer una votación cíclica. Por ende, si decimos la paradoja de Condorcet, va a ser que Messi va a ser mejor que Mbappé, y Mbappé va a ser mejor que Cristiano Ronaldo, pero Cristiano Ronaldo va a ser mejor que Messi y damos una votación cíclica. Al agregarla para una votación para un gobierno pasa lo que se llama la paradoja de Condorcet. Cuando agregamos las preferencias surgen contradicciones, como lo había dicho. La distribución y mercados. El segundo teoría de la economía del bienestar. Si las preferencias son convexas, pueden conseguir asignaciones eficientes en el sentido de Pareto, mediante el mecanismo del equilibrio competitivo. Esto con el fin de redistribuir sus dotaciones iniciales y así generar una mayor utilidad para ambos. En la siguiente caja de Hayward tenemos dos individuos, el individuo A y el individuo B. Cada uno de ellos tienen dotaciones iniciales representadas por el punto inicial. Este punto no es eficiente en el sentido de Pareto, ya que no se encuentra dentro de la curva de contrato. Para alcanzar la curva de contrato es necesaria una redistribución mediante una negociación de recursos iniciales. Al aplicar el mecanismo del equilibrio competitivo, ambos individuos alcanzarán una curva de eficiencia más alejada del origen, aumentando así su utilidad. El individuo A pasará de esta curva a esta otra y el individuo B pasará de esta curva a la otra en el sentido de Pareto. Supongamos que el gobierno considera injusto que los productores de leche ganen
menos kilos de horchata. Por lo tanto, fijan los precios de la leche a 20 centavos. De acuerdo con el teorema, este es un error para lograr una asignación de recursos equitativa y eficiente. Se debe utilizar el mecanismo de mercados. En otras palabras, no interferir en los precios, sino que entregar de manera directa más dinero a los productores de leche. Como conclusión tenemos que los equilibrios son eficientes, más no equitativos ni justos. Este teorema no toma en cuenta las externalidades, las cuales no permitirán el equilibrio. Se deben cumplir todos los supuestos de competencia perfecta, lo cual se aleja bastante de la realidad. En el mercado es una excelente herramienta para lograr la asignación que consideramos más equitativa, únicamente cambiando las dotaciones iniciales. Para ello se necesita la intervención para conseguir el punto de la curva de contrato más equitativa para una sociedad. Gracias.